de Texas, ¿verdad? La temperatura nunca había llegado a ese descenso y vimos el daño, primero con las personas, ¿verdad? La pobre chica llorando porque su casa pues se está destruyendo, las tuberías se congelan, están destruyendo los pisos, los niveles, tantas personas desalojadas teniendo que buscar un lugar donde haya pues la temperatura adecuada, un suministro de gas para la calefacción y la energía eléctrica. Estaba viendo otro video donde el problema con Texas fue que como no querían aceptar la política ambiental que todo Estados Unidos estaba comenzando a regular, ellos no se acoplaron al sistema nacional de energía eléctrica. Entonces tenían su propia planta para no tener que cumplir con las leyes ambientales. Oigan eso. Entonces ahorita, en medio de esta crisis, su red eléctrica cayó. Entonces, más de 55,000 personas sin energía eléctrica. Entonces ahí vemos ese desfase entre lo que quieren ellos y las leyes ambientales, ¿verdad? Pero como les pedí, antes de que yo siga hablando, les pedí una conclusión. A ver, del video que vieron, que observaron, quiero que piensen en si el deterioro ambiental, si la crisis ambiental es real y le afecta solo a los ecosistemas naturales o nos está afectando a nosotros como seres humanos también. Entonces, al menos una opinión, el que quiera hablar. Nos está afectando a nosotros también. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que son las causas de ese deterioro ambiental? De lo que vieron en el video, ¿verdad? La contaminación, señor. Ahora díganme ustedes, ¿será que los animalitos, las especies, los ecosistemas naturales contaminan? No. No. ¿Quiénes son los principales contaminantes en el mundo? Los seres humanos. Lastimosamente, los seres humanos. Entonces, vamos a hablar de estas causas del deterioro ambiental. Vamos a hablar de 4 principalmente. Les voy a compartir la presentación en Geducar para que puedan ver estos 2 videos. Estos 2 videos era por si no lograba proyectar el anterior, pero acá nos hablan otra vez de Texas sin gas, sin luz, en crisis por las heladas. Entonces aquí vemos el factor humano. Las personas están sufriendo. El cambio climático tan radical pues les está afectando en su forma de vida. Incluso más de 55 personas murieron de frío. Ese es el factor humano, nos está afectando. Entonces decimos, hay un problema. Pero ¿qué pasa con todas las tortugas? Si solo fueran las tortugas las afectadas, nadie se quejaría. Solo los grupos ambientalistas dirían, bueno, miren, algo está afectando a las tortugas. Pero como está afectando al ser humano, entonces sí lo llamamos crisis ambiental. Ese es el problema. El ser humano vela solo cuando le causa problemas, pero hay que ver el daño que tal vez no nos está afectando directamente ahorita, pero ya está afectando a miles de ecosistemas. Miren, Guatemala, como decía ahí, los medios de comunicación, jamás que salió en las noticias cuando el río Usumacinta se tiñó de rojo debido a la contaminación de las mineras. Eso lo tendemos a callar. Entonces, hay muchas cosas que influyen en al nivel al que estamos llegando de problemas ambientales. Entonces, para eso vamos a hablar del deterioro ambiental como tal. Ahí se ve mucho texto, como dirían por ahí, pero más que todo vamos a ir comprendiendo ciertas partes y esto es pues para su estudio, para que usted pueda leer. Entonces, ¿qué es el deterioro ambiental? Lo vamos a definir como el daño y desequilibrio que los seres humanos provocamos a los ecosistemas. El deterioro ambiental natural de la Tierra pues no supera el bienestar de este, pero el deterioro que nosotros estamos causando en los últimos siglos supera por miles de veces pues el deterioro que el planeta Tierra ha tenido en los millones de años que lleva existiendo. Entonces, lo que las especies naturales no han hecho en millones de años, el ser humano lo está haciendo en unos cuantos siglos. Entonces, estamos hablando desde las revoluciones industriales para acá, cuánta contaminación hemos generado. O sea, la vida se ha simplificado para el ser humano, pero el costo está siendo demasiado grande. Entonces, el deterioro ambiental es el daño y desequilibrio causado por las actividades humanas. O sea, provocamos ese daño al utilizarlos para satisfacer nuestras necesidades. Ese es el deterioro ambiental. Entonces, desgastamos la tierra,
sus recursos para satisfacer nuestras necesidades. Solo haga un recuento en casa, ¿verdad? A la semana, póngale un poco de atención. ¿Cuántas bolsas de plástico llegan con lo que se compra, cuando usted va a la tienda? ¿Y cuánto tiempo de uso le da a cada una? Por ejemplo, si usted va donde el chino, ahí en la esquina, una tienda, compra unas sus bolsitas y detergente y otras cosas, ¿va? Y le dan una bolsa. Si usted se tarda 15 minutos, bueno, eso sería demasiado lejos. Si usted se tarda unos 2, 3 minutos en llegar a su casa, llega, saca de la bolsa cada artículo y lo coloca pues en su lugar. Esa bolsa, ¿cuánto tiempo la usó? Solo esos 2 o 3 minutos. Luego la hacemos una bola y a la basura. Son pocas las personas, o tal vez en su casa hay una bolsa de bolsas, ¿verdad? Que en una bolsa grandota metemos todas las que usamos. Bueno, pero si no lo hacemos y ni las reutilizamos a veces, ¿qué pasa con esa bolsa que usted utilizó 2 o 3 minutos? Pasan 400 años y esa bolsa sigue existiendo. Una botella plástica, ¿verdad? 400 años, tal vez se degrada, pero se forman microplásticos que después uno dice, qué bonita la arena del mar, miren qué colores, y es un montón de plástico ya en partículas muy pequeñas. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿verdad? Hay que entender que las acciones que usted tal vez le llevan 1 o 2 minutos a hacer pueden ocasionar daños en el planeta que se van a mantener por cientos de años. Entonces, use una bolsa de tela, reutilice. Entonces, el deterioro ambiental es el resultado del mal uso que los seres humanos hemos hecho a los ecosistemas, de su biodiversidad y de los servicios ambientales que nos prestan. Actualmente el deterioro ambiental ha llegado a niveles extremos, lo que representa un gran riesgo para el equilibrio de la naturaleza. Y ahí estamos quejándonos de una gran helada que nunca antes vista, que está destruyendo casas, que están pasando frío, o en otros lugares que el calor es insoportable, que se están muriendo las especies. Entonces nos quejamos cuando vemos las consecuencias, pero no mientras estamos obteniendo una ganancia. Ese es el problema con la forma en que pensamos en la actualidad la especie humana. Entonces, incluso podría significar el estancamiento o el retroceso del desarrollo de las sociedades humanas. Va a llegar un momento en que el estilo de vida de los seres humanos va a ser insostenible. Entonces tendremos que retroceder, dejar tecnologías con tal de sobrevivir a los cambios climáticos pues, que hemos causado. Entonces, ¿qué nos sirve de acá, verdad? Comprender esto del segundo párrafo y si usted quiere, la definición de deterioro ambiental está en el primer párrafo. Muy bien, ¿podemos cambiar de diapositiva? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de este problema, verdad? De ese deterioro. Pues se dejan sentir en los diferentes componentes bióticos y abióticos del ambiente. Entonces, vemos que la calidad de los suelos va disminuyendo, cada vez vamos perdiendo áreas donde podemos cultivar, donde se puede existir o vivir en ellas. El agua, la contaminación de las aguas, imagínense los derrames de petróleo, la contaminación de los ríos. Pregúntele a sus abuelos, bisabuelos, si tiene el gusto de tenerlos todavía, cómo eran los ríos de donde usted vive. La mayoría le van a decir, mira, aquí nos bañábamos, el agua era limpia, habían peces, habían cangrejos, y nos cuentan miles de historias que, como vemos hoy la realidad, decimos, eso fue así realmente, ¿verdad? Porque el río ya ahora es de aguas negras. Eso es a una escala muy pequeña, pero a escala muy grande el ser humano está contaminando incluso las aguas marítimas. Entonces, los océanos están siendo contaminados. La reducción de la calidad de la atmósfera debido a todas las emisiones de pues, diferentes gases tóxicos, resultado de nuestras industrias, nuestra producción en masa de muchas cosas que realmente a veces ni necesitamos para vivir. Y finalmente una reducción de la biodiversidad. Las especies se están perdiendo. Vimos el caso de los murciélagos en Australia, 1 grado de temperatura en ese lugar y toda esa especie no está adaptada a ello. Entonces están pereciendo. Si varios especímenes de esa especie logran adaptarse, o sea, el principio de selección natural de Charles Darwin, pues la especie va a sobrevivir. Pero si ninguno de esos miembros de esa especie logra adaptarse al cambio climático, esa especie se va a extinguir.
Y eso estamos haciendo con todas las especies naturales. Las estamos forzando a adaptarse a cambios muy drásticos y no todas lo están logrando. Señor, Entonces, sí, dime. ¿qué pasaría si todas las especies se extinguirían? Uf, hablamos de un equilibrio natural, imagínate. Las especies que son herbívoras sirven de alimento para las carnívoras y eso sirve de alimento para nosotros. Pero las herbívoras controlan el crecimiento de las plantas. Entonces, ese equilibrio que se tiene, esa cadena alimenticia que le llamamos, se perdería. Entonces, especies con sobrepoblación las que se adapten. Eso elimina otras especies que tienen que ver con las que perdimos, con la vegetación. Entonces, el equilibrio del mundo, pues, natural, claro que se perdería, deterioro no solo del ambiente, sino de las especies, y allí sentiría el ser humano las consecuencias más graves de todo lo que está haciendo con su actividad. Entonces, es borrar por completo esa línea ecológica, ese equilibrio que hay en el planeta que al final es necesario. ¿Por qué creen que tantas expediciones que a Marte, que a la Luna, el ser humano está buscando a futuro lugares a donde migrar? Porque el planeta Tierra, al paso que vamos, no va a soportar nuestra forma de vida. Entonces, qué alegría ver un cráter con hielo en Marte, hay un cráter enorme porque eso nos da la ilusión de que va a haber agua y que va a ser posible la vida allí. Pero pienso que es más sencillo cuidar el planeta en el que actualmente estamos y no empezar a buscar cuál va a ser el próximo planeta a deteriorar, ¿verdad? Sería más factible, más lógico cuidar el nuestro. Pero ¿por qué están buscando ya vida en otros planetas o espacios donde podamos existir? Hay cosas que hay que ir reflexionando. Bueno, entonces, que el deterioro ambiental nos afecta en suelo, agua, atmósfera y por supuesto la biodiversidad. Las especies que han vivido durante millones de años no están soportando cambios tan bruscos en tan poco tiempo y están extinguiéndose. Bueno, entonces hablemos de los factores del deterioro, ¿verdad? ¿Qué causa ese daño a los ecosistemas? Entonces, el principal y más importante es el crecimiento desmesurado de la población humana. Entonces, no se siente bien saber que uno es el responsable de algo tan grave, ¿verdad? Pero cuando nos dicen, mira, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, no nos gusta tampoco. Entonces, ese es el problema con el ser humano. Sabemos que somos el problema, pero no queremos ser la solución. Pero bien que nos quejamos de las consecuencias. Esos son los problemas. Entonces, la población humana ha crecido tanto, o sea, somos la especie predominante en cuanto a actividades en el planeta. No digo la más abundante porque los insectos son los más abundantes en el planeta. Hay miles de millones de ellos, sobrepasan la población humana. Pero ellos no contaminan y no consumen recursos como nosotros lo hacemos. Entonces, imagínense, tantas personas aprovechando los recursos de un planeta. Si tratáramos de vivir con lo necesario, no sería igual, pero el ser humano no quiere vivir con lo necesario, quiere vivir con lujos, quiere vivir con más oportunidades y ahí es donde consumimos más de lo que el planeta puede darnos. Entonces, la actual demanda cada vez, la población humana demanda cada vez más recursos de los ecosistemas. Como es evidente, cuanto mayor sea el número de personas que habiten en el planeta, más presión habrá sobre la naturaleza, lamentablemente. Porque una sola persona, ¿cuánto consume al año de alimentos? Lo que hace que se cultiven más tierras, que se talen más bosques para que haya más cultivos o para el ganado. Mientras más carne consumimos, más espacio para el ganado y el ganado destruye los suelos, destruyen bosques para poder tener ahí un montón de vacas y alimentar a tanta gente que consume carne. Esos son problemas ambientales. Uno dice, pero yo no contamino, pero bien, solo con el hecho de comer, de utilizar la energía eléctrica, ya contaminamos. Entonces, el crecimiento demográfico es un factor de deterioro, nuestros patrones de consumo, la tecnología y la gobernabilidad. Entonces, por favor, estos son los 4 factores que ayudan al deterioro ambiental. Entonces, les dejo un minutito para que puedan tomar nota de estos 4, por favor, son importantes.
Y en lo que están ustedes ahí, solo quiero que observen ese pobre, no sé si es un alcatraz o si es una garza. No, garzas son más grandes. Pero es un ave marina, ¿verdad? ¿Qué lleva en la boca? Una bolsa plástica, sí, no estoy más. Señor, son Un guantes. guantes. Un guante. Miren, ahorita pues que está de moda, que todos usamos mascarilla, todos usamos guantes, no que cuidado nos dé el coronavirus, ¿verdad? Todos tratamos de evitarlo, porque realmente tenemos que evitarlo. Pero no pensamos en dónde estamos descartando todo esto, ¿verdad? Ahora hay una contaminación, ya son mascarillas las que andan en las calles ahí como basura. Y todo eso llega al mar. Entonces, muchas de estas aves cuando mueren y les abren el abdomen para ver, tienen restos de plásticos, tienen bolsas, tienen guantes, todo. Incluso los peces que usted se come, a veces cuando los limpian sacan plástico de ellos. Ahí dicen, bueno, ya le saqué del estómago el plástico, ya no lo podemos comer. Los microplásticos, partículas diminutas, están en su torrente sanguíneo. O sea que usted también come plástico con los peces, con todos estos animales que tragan eso. Al final todo llega al ser humano, pero no lo queremos ver así. Mientras no nos afecte directamente, todo está bien, pero no es verdad. Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto, pues no para vivir estresados, sino para buscar soluciones. Veamos entonces, ya sabemos que es el crecimiento demográfico, o sea que hay mucha población humana, factores de consumo, tecnología y gobernabilidad. Entonces veamos la población humana. Solo en esta fotografía uno dice qué montón de gente, no nos gustaría estar ahí, pero así es casi todo nuestro planeta. Bueno, aquí vamos a ver un montón de información, voy a tratar de resumirla. Entonces, miren, se recuerda, bueno, no sé si fue en este curso que hablamos primero de que el ser humano era nómada. O sea, andaba de un lugar a otro, pues buscando dónde había comida, ¿verdad? Entonces, esa mudanza pues suponía problemas y riesgos para las personas. En la época de la Edad de Piedra, ¿verdad? Pues no sobrevivían muchos, ¿verdad? No solo al momento del parto, pues a veces morían los hijos y la mamá, a veces nacían, pero no sobrevivían los primeros años de vida por esos movimientos. Entonces, un acontecimiento que comenzó con el crecimiento de la población humana fue la invención de la agricultura. Entonces ya nos establecimos en pueblos, nos comenzamos a cuidar unos a otros. Entonces era un poco más fácil sobrevivir. También la domesticación de animales. Hace 12.000 años comenzó esto. Entonces ya había agricultura y había comida fija. Domesticamos animales, ya teníamos quien nos cuidara, por ejemplo, perros o algo así. Ya había comida, carne segura, si criábamos vacas o algún ganado, entonces ya había comida asegurada. Entonces la especie humana empezó a proliferar. Luego permitió que la población creciera hace unos 300 millones de habitantes cerca del siglo I de nuestra era, o sea, 100 años después de Cristo, 300 millones de habitantes. Ya suena mucho, ni se compara con lo que hay el día de hoy. Entonces, y a unos 800 millones de habitantes alrededor del año 1750. Voy a borrar esto porque no copié esa parte del libro. Mire, al año 1750, pues, era fácil morirse por alguna fiebre amarilla, pues una peste, algo así que surgía, ¿verdad? Entonces, no habían grandes avances en la medicina, entonces usted se enfermaba de algo y casi que ya solo le llegaban a orar porque era seguro que se iba a morir. Pues, un humano menos, ¿verdad? Pero, mientras se fueron mejorando toda esa tecnología, nuestro acceso a salud y todo eso, entonces empezó a aumentar nuestra tasa de crecimiento. Eso estamos hablando a partir de ese año, 1750. Entonces, entre 1750 al año 1900, estamos hablando de hace un siglo, la población humana creció a una tasa promedio de 0.5% anual. Entonces se empezó a aumentar. ¿Por qué? Porque ya por aquí en estos años pues se inventó la penicilina, ya habían antibióticos, ya sabíamos que lavarnos las manos antes de operar a alguien pues hacía que no se muriera porque de una gran
infección, entonces ya teníamos más conocimientos y la gente empezó a sobrevivir más. La esperanza de vida, que tal vez era de unos 30 años, empezó a subir, ya vivíamos 40 años, 50. Actualmente la esperanza de vida en Guatemala es como de 70 años a las mujeres y 60 a los hombres. Los hombres tienden a vivir menos que nosotras, ¿verdad? Pero por muchos factores. Luego, pues durante la primera mitad del siglo XX, o sea, el siglo anterior, la tasa de crecimiento anual fue del 0.8% y durante la segunda mitad del siglo XX, o sea, hace más de 50 años, subimos hasta 1.7%. Actualmente no se mueren tanto las personas como se morían durante la época medieval. Entonces, esto dio lugar que en el año 2000, hace 21 años, ¿verdad?, la población humana llegara a 6.000 millones de habitantes. De 300 millones, ya vamos por 600 millones de habitantes. Hace 21 años, créanme que para hoy eso ya aumentó. Entonces, somos tanta la cantidad de personas, tantas personas que requieren, pues, todo lo necesario para vivir, que el planeta no aguanta ese ritmo de crecimiento. Creo que el planeta no está adaptado para nuestra forma de aumento de población. Entonces, cada ser humano que usted ve en esa fotografía, cada uno genera basura día con día, ocupa un espacio y demás actividades. Entonces, la población humana, al crecer tanto, es que está ocasionando estos problemas ambientales. Muy bien, no sé si alguien está copiando algo de la diapositiva antes de cambiar. Sí, sí. Bueno. Datos que nos interesan, ¿verdad? De que más que todo la cantidad promedio casi que tenemos ahora, porque créanme que esto ya cambió. Ya no son 6.000 millones de habitantes, ahora somos muchos más. En 21 años, porque del año 2000 para acá muchas condiciones han mejorado, entonces ya no nos morimos tan jóvenes por enfermedades, porque ahora ya tenemos vacunas, ya no se muere uno de tanto trabajo pesado, ¿verdad? Porque la forma de vida del ser humano pues ha cambiado. Ha mejorado, eso sí, pero el costo pues sigue siendo alto. O sea, un planeta por vivir uno una vida cómoda, hay una gran diferencia. Bueno, en la siguiente pues vamos a encontrar unas gráficas, pero quiero nada más que la veamos porque tenemos que abarcar esto. Entonces, aquí vemos el crecimiento de la población humana, se había mantenido desde el año pues 0 antes de Cristo, se había mantenido, pero aquí en lo que vamos del año 2000, la tasa de crecimiento ha sido pues elevadísima. Entonces, en los últimos 9.000 años la población humana ha cambiado mucho su forma de crecimiento. Ahora sobrevivimos con mayor facilidad. Si vemos entonces, según los países desarrollados o los no desarrollados como el nuestro, pues vamos a ver que el crecimiento de las poblaciones ha tenido un gran factor. Actualmente hay muchas personas que viven en ambientes urbanos, o sea que hemos urbanizado la mayoría del territorio. Hay personas pues que viven en el área rural. Si vemos los países no industrializados, tenemos casi la misma cantidad. Guatemala tenemos mucho espacio rural, pero si vamos a países industrializados, tienen más territorio urbano que área rural. Eso significa menos territorio con ambientes naturales. Entonces, eso también ha ido pues cambiando la forma en que contaminamos y vivimos. Bueno. Vamos a lo siguiente, que son patrones de consumo. Entonces, este sería nuestro segundo factor o causa del deterioro ambiental. Entonces, lamentablemente, como usted puede ver en la imagen, esto del consumismo es una de las principales razones de los niveles de contaminación que tenemos ahora. No queremos seguir usando el mismo celular que funciona perfectamente bien, pero como ya salió el nuevo modelo, descartamos este y conseguimos el nuevo. Es que salió el iPhone 12 Pro que ya trae una cámara más grande y corremos a comprarlo, cuando el que teníamos con sus actualizaciones pues sigue funcionando igual.
Pero no, tenemos un patrón de consumo demasiado excesivo para lo que soporta el planeta Tierra. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XX, la población mundial de seres humanos crecía a tasas más aceleradas que se han registrado en la historia. O sea, empezamos a sobrevivir más. Se generalizó la idea de que era precisamente la explosión demográfica la que estaba causando los mayores problemas de deterioro ambiental. O sea, decimos que es porque hay mucha gente. Bueno, se acepta, sí, pero el problema es que no solo hay mucha gente, sino que cada una de esas personas contamina y consume recursos más allá de lo necesario. Entonces, esta es una idea nada más para comprender el tema. Que desde aquí vamos a ver bastante información, pero no podía quitarla. Entonces, veamos, el consumo concebido como resultado inevitable de la actividad de una sociedad no es ni positivo ni negativo en términos ambientales. O sea, está bien, consuma todo lo que quiera. El problema es que la sociedad actual, el consumo en sí mismo se ha convertido en una nueva necesidad. Si hay gente que si no compra algo en una semana, se siente mal, siente que no hizo nada y necesita gastar, consumir. Entonces, ese es el problema. Esto se ve agravado por la economía del mercado que domina en el mundo actual. Se llama capitalismo. Mientras más dinero tengo, mejor. Entonces, acaparo los recursos para mí, lo que 20 personas ganarían, lo gano yo solo. Entonces, eso es capitalismo. Estas tendencias sociales llevan a las personas a adquirir productos en exceso. Todo está diseñado para que usted gaste de más. Haga la prueba, vaya a un supermercado y lleve en la mente que solo va a comprar azúcar. Sale con el azúcar, sale con unas donitas dulces que vio, una blusa bonita, sale con un montón de cosas que no necesita, porque todo nos lleva a eso. La música del supermercado, la forma en que lo atienden, las personas que le ofrecen en cada pasillo, lleve esto, lleve lo otro, pruebe de esto, y nos convencen de gastar más. Entonces ahí vamos viendo el consumismo. Entonces, estas tendencias, ¿verdad?, a adquirir productos en exceso, percibiendo que necesitan lo que en realidad es superfluo. Si usted no se va a morir por no comprarse un celular nuevo, no se va a morir si usa la misma ropa que pues compró hace un año y que está re bien. Entonces, pero nos obligan a creer que necesitamos comprar excesivamente. Ustedes tal vez les suena esto como que no es parte de Guatemala, y eso es cierto, porque en Guatemala nosotros estamos acostumbrados a comprar lo necesario, porque nuestra economía no es perfecta, ni mucho menos nos permite muchos lujos. Eso pues creo que todos somos conscientes, ¿verdad?, de que compramos lo necesario. Pero en otras culturas, en otros países más desarrollados, la cultura del consumismo está bastante arraigada. Vamos a ver, por ejemplo, a los famosos que, cuidado, repiten una misma blusa. Se compró esa blusa, la usó, la descartó. Entonces ahí, todos los recursos que se usaron para hacer esa blusa, y ahora pues se gastan más porque la persona no quiere utilizar lo mismo dos veces. Eso es la cúspide del consumismo. Ya no compramos para sobrevivir, compramos para darnos estatus o parecer algo ante los demás. Personas que si no gastan tanta cantidad de dinero en una semana, en un día, en un mes, sienten que no, nadie los va a reconocer. Ese es el problema de la sociedad, que tal vez en Guatemala no sea muy marcado por el factor económico, pero en otros países sí. O sea, ganan re bien, tienen para todos esos excesos. Pero bueno, aquí en nuestro país es distinto, ¿verdad? Pero esa mentalidad es la que está haciendo que el ser humano gaste más recursos de los necesarios para su existencia. Y estamos gastando recursos de más que le están costando al planeta. Bueno, entonces el concepto de patrones de consumo es un tanto más complejo, pues engloba varios aspectos del consumo, como los tipos de productos que adquirimos. Hay productos que son amigables con el ambiente y hay productos que son totalmente contaminantes. La frecuencia con la que se compran. Si yo me gasto un frasco de laca para el cabello, o sea, de ese spray que lo fija cada semana, pues estoy contaminando un montón el planeta cada semana. Y los hábitos que implica la adquisición de tales productos. Realmente hay cosas que no necesitamos, pero compramos por puro hábito. Entonces,
esto sería lo más importante de esta diapositiva, que nos habla sobre los conceptos de patrones de consumo. Entonces hay países como el nuestro en el que pues no consumimos solo por tener, ¿verdad? Porque la mayoría pues vivimos con lo necesario, pero hay países donde sí el gasto y la forma en que consumen rebasa las capacidades que tiene el planeta de ofrecer recursos. A ver, ¿alguna pregunta hasta el momento? No sé. Muy bien. Ustedes me dicen si están copiando de esta diapositiva, que sí tiene bastante información, pero es para poder comprender. Señor, puede regresar al diapositivo patrones de consumo. Sí, es el. Vale. Bien, en este lo único que nos habla es de que asociamos el deterioro ambiental con la cantidad de personas, pero más que la cantidad de personas es la forma en que estamos consumiendo. La forma en que estamos, pues, acabando con los recursos es lo que está ocasionando el deterioro ambiental. O sea, esto, la forma en que estamos consumiendo es la que está acabando con el planeta. Bueno, pasemos a lo siguiente, porque si no nos va a dar tiempo ustedes. Vamos a hablar del siguiente factor. Bueno, aquí tengo un resumen, ¿verdad? La educación ambiental es hacer que el ser humano, pues, deje de consumir de esa forma, que pensemos más ecoamigablemente y que vigilemos, pues, esa responsabilidad ambiental en nuestro gasto familiar, en la salud personal y familiar, cuidar de la naturaleza y conservar los ecosistemas naturales. Esas serían prioridades que tendríamos que tener, tanto como persona individual como con nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Por una familia que empieza a cambiar hábitos más amigables y ya vienen beneficios pues para el planeta. Y si se lo contagia a sus vecinos, a su demás familia, pues poco a poco se va cambiando esa mentalidad de consumismo a ser un poco más amigables con el ambiente. Entonces, de eso se trata la educación ambiental, cambiar ese pensamiento. Y esto sí es importante, por favor. Algo que tenemos que aprender para colaborar para evitar el deterioro ambiental, y es algo que usted puede aplicar en casa todos los días, es las 3 R's, que primero es reducir el consumo, reusar los productos y reciclar los desechos. De eso se trata. Vamos a darle a aceptar aquí a una persona. Las 3 R's entonces van desde que reducimos, o sea, evitar todo aquello que genere un desperdicio innecesario. Si usted va a ir a comprar pan, lleve su canasto y su servilleta o su bolsa de tela, pues vaya, compre su pan y que se lo echen ahí. No que todos los días ahí está la bolsa negra del pan. ¿Por qué? Por no llevar un canasto a la panadería o a la tortillería. Entonces podemos hacer acciones que reduzcan esos desperdicios innecesarios. Señor, ¿Sí? ¿cómo es el orden de las 3 R's? Primero es reducir el consumo. O sea, reduce. 2 es reutiliza. O sea, todo lo que se pueda reutilizar, hay que hacerlo. Y 3, me salté uno. Y 3, recicla los desechos. Ah, caray. La mayoría de las cosas que se van en la basura que pasa cada semana son reciclables, pero por no llevarlos a la recicladora, que hasta nos dan dinero por eso, los echamos a la basura y que pase el del camión llevándoselo cada día. No sé, aquí en mi casa pasan los lunes y los viernes. Pero entonces, imagínense, hay que evitar los desperdicios, entonces hay que reducir el gasto de productos innecesarios. Reutilizar, hay que aprovechar los residuos o desechos para fabricar otras cosas, o bien darles un uso. Si usted tiene, no sé, ¿verdad? Yo he visto unas macetas bien bonitas hechas con los trastos estos de jugos, los envases. Les cortan y hasta las pueden colgar, les dibujan un rostro, y usted está reutilizando un plástico como maceta. Esa es una opción. No por fuerza comprar todo nuevo para que sea funcional. Hay que ser creativos en cuanto a eso.
Y cuando algo ya no se puede reutilizar, pues no solo tirarlo a la basura, sino tratar de reciclarlo. O sea, esos desechos se llevan para que se obtengan cosas nuevas a partir de ellos. Lo que más se tiene que reciclar son los plásticos y el vidrio, porque es lo que más tiempo tarda en el planeta en deshacerse. Mucho para en los vertederos, o sea, en los grandes basureros, por ejemplo, el de la zona 3, ¿verdad? Que es enorme. Y muchos otros van a parar a lugares como las fuentes de agua. Entonces es mejor tratar de reciclar y hasta obtenemos cierta ganancia de ellos. Si usted junta botellas de plástico y las lleva a las recicladoras, le dan dinero por estas botellas y está ayudando al planeta. Entonces creo que es una buena opción. Entonces estas serían las 3 R's que hay que tener en cuenta pues para poder evitar la contaminación. Creo que no nos va a dar tiempo de terminar porque nos falta las tecnologías y la gobernabilidad. Entonces, cuando hablamos de tecnología, pues ahí influyen las grandes revoluciones que han tenido el ser humano en cuanto a la tecnología. O sea, todo comenzó con esto. Mientras más tecnología, más contaminación, lamentablemente. Procesos industrializados contaminan de mayor manera. Y luego cuando vamos a lo que es gobernabilidad, pues ahí van todas las leyes que un país pueda establecer para el medio ambiente. ¿Sabían ustedes que en Guatemala hay leyes que protegen el medio ambiente? ¿O las conocían? Sí. A ver, mencionen una. ¿O solo sí sabían que hay leyes? Nomás sabían. Bien, hay leyes, pero lamentablemente se quedan en papel. O sea, yo que realmente haya visto leyes puestas en acción, es difícil. Entonces vamos a encontrar que está, por ejemplo, la ley del fomento a la educación ambiental derogada, o sea, ya no se estableció. La ley del fomento a la difusión de la conciencia ambiental, la política marco de gestión ambiental, la política nacional de educación ambiental, la ley de educación ambiental, decreto 38-2010, desde el 2010 existe, la ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. ¡Qué nombre!, ¿verdad? Uno dice, puchis, esto está pero bien establecido, pero son documentos. Cuando se empiecen a poner en práctica, cuando realmente se enseñen en las escuelas y se apliquen en la vida de la ciudadanía guatemalteca, en ese momento esas leyes van a ser funcionales. De lo contrario, son papeles amontonados en lugares donde no están funcionando. A ver, esas no son las únicas leyes. Entonces, su actividad de reforzamiento número 3 es investigar el nombre de las leyes, además de estas, que regulan todo lo relacionado con el medio ambiente en Guatemala. Incluyan, por favor, las de las reservas naturales y demás temas relacionados. La del CONAP, la de, por ejemplo, las áreas protegidas de Guatemala. Hay varias leyes. Solo va a ser un listado y anotar una característica u objetivo que regula cada uno. Por ejemplo, la del CONAP, ¿qué estudia o qué protege? Las áreas tales. Pues la difusión de la conciencia ambiental, o sea, una definición corta, algo breve, solo un listado para que conozcamos que sí hay una normativa para leyes ambientales en el país. Que nos tapemos los ojos y no querramos verlas o que las autoridades no las pongan en práctica es diferente. Sí hay normativas, pero que realmente obliguen al ciudadano y a las empresas a cuidar el medio ambiente, ese es el problema. Entonces, la gobernabilidad tiene un factor importante con el medio ambiente. Y voy a terminar con esto. Por ejemplo, lo de Texas. Con tal de no seguir la normativa ambiental, ese estado no se unió al nivel nacional de la energía eléctrica. Y hoy está pagando las consecuencias. Se han quedado sin luz. Su planta estatal dejó de funcionar. Entonces, vemos que hay peso si no cumplimos las leyes ambientales y realmente si las políticas no se cumplen, son solo papeles amontonados. Entonces, esta es su actividad de reforzamiento y antes del parcial de la otra semana vamos a reforzar. ¿Me recuerdan, por favor? Y reforzamos los dos temas que faltaron antes del parcial, ¿sí? Vamos a dejar de grabar.